Balance hidrológico de largo plazo para estimación de caudales medios usando hidroSIG. Estos caudales son los que se utilizan para estudios ambientales. Generalmente en estudios ambientales yo no hago cálculo de caudales ambientales con máximos, porque el máximo ocurre una vez cada cierto tiempo. Lo hacemos con caudales medios, que es el caudal que tiene recurrente un río. Entonces, si van a calcular índice de escasez, eso es con caudales medios. Si van a calcular el caudal ambiental, eso es con caudales medios. Si van a diseñar estructuras ecológicas, se diseñan con caudales medios. Pues en este taller 10 vamos a mirar cómo se hace ese cálculo y qué datos necesitan. Vamos a crear una nueva carpeta para este taller, que es el taller 10. Los datos están acá en el taller 10, balances hidrológicos. Vamos a utilizar una herramienta que se llama hidroSIG. Para hacer el cálculo de los caudales hidrológicos de largo plazo, se utiliza esta ecuación que es muy sencilla, que es tomar la precipitación, lo que llueve medio, no lo que llueve máximo, sino la lluvia media, que es tomar la lluvia que cae cada día en una estación durante todo el año, sacar un valor medio de lo que caería en promedio en un día de precipitación, eso hacerlo para cada año pues va a haber un valor diferente, sacamos el promedio de todo eso y vamos a obtener la precipitación media, lo que en teoría llueve en promedio a nivel multianual. Lo mismo en la evaporación. Este ya tiene implícito el ciclo hidrológico, los veranos y los inviernos. En evaporación también. Hay unos días donde evapora mucho, días donde evapora menos, pero en promedio, haciendo el multianual a partir de los datos diarios, escalándolos a años y a multiaños, podríamos restar esto menos esto. Precipitación media menos evaporación real media. Esto es evapotranspiración real, no potencial, sino real. Recuerden que en las estaciones terrestres medimos esa evaporación potencial, no real. La real es un poco menor. En teoría, restar la precipitación a quitar de la evaporación nos debería dar positivo, pero hay zonas donde puede haber déficit, donde evapora más de lo que precipita y el suelo llega hasta el decaimiento de convertirse completamente en un suelo árido y convertirse en una zona desértica. Entonces, en zonas desérticas esto puede suceder. Acá en el desierto de la Tatacoa, en Colombia, seguramente vamos a tener déficit. Llueve algunas veces, pero evapora el acuífero. Cuando se abate el acuífero, se está evaporando todo a través de los poros del suelo y el acuífero se vuelve muy, muy profundo. Entonces, si restamos de la precipitación la evaporación y suponemos de que no tenemos déficit, sino que hay precipitación que queda remanente, eso se podría convertir en escorrentía. Multiplicamos ese déficit o ese valor positivo que nos queda remanente por el área de la zona que estamos analizando o el píxel, y si dividimos eso por los segundos que tiene un año, tendríamos, convirtiendo esta área en kilómetros cuadrados, dividiendo además por 1.000.000, el valor del caudal medio en metros cúbicos por segundo. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener la precipitación media ya en una grilla interpolada y espacializada, lo mismo la evaporación en una grilla espacializada, pero la evaporación la podemos estimar por diferentes métodos y necesitaríamos las direcciones de flujo para pues, hacer el análisis de cómo drena. Entonces, para poder ir acumulando necesitamos direcciones de flujo. Entonces, miremos qué datos necesitamos para poder hacer este taller. Aquí está el paquete de datos en la clase, es datos.zip, que son estos datos. Ya los voy a sacar acá a taller 10. Tengo los datos, los voy a poner acá en datos. No voy a utilizar la estructura completa porque vamos a utilizar otra herramienta que se llama hidroSIG. No sé si ya la tengo, si ya está instalada. ¿Qué datos necesitamos? Entonces, precipitación, el modelo de terreno, en direcciones de flujo, pero ya en formato hidroSIG, los números son diferentes, y la evapotranspiración. Aquí está el modelo de terreno. Si se dan cuenta, el formato es un poco extraño. Dice ASC, no dice TIFF o GeoGrid. Tenemos formato ASCII. ¿Por qué formato ASCII? El formato ASCII es un formato que no viene codificado y son archivos de texto. Si miramos las direcciones de flujo, miremos la precipitación. Si abrimos el archivo, vamos a tener un archivo de texto convencional. A un ASCII le debemos definir cuántas columnas tiene y cuántas filas tiene. ¿Cuál es la coordenada de anclaje? Esta es la coordenada que vamos a utilizar para la grilla. La resolución, todo esto debe estar en formato de notación decimal de puntos. Entonces, esta grilla está en formato de resolución de 277778 y los datos nulos están marcados acá en los datos como 9.999. ¿Por qué? Porque no pueden haber precipitaciones negativas. Entonces podría utilizar este número para los vacíos, celdas donde no hay cálculos, no hay datos. A esto le puedo quitar el salto de línea que está acá, lo puedo desactivar y mirar la grilla. Si se dan cuenta, aquí están todos los valores, toda la grilla completa. Para poder hacer el balance, todas las celdas y todos los mapas deben ser exactamente iguales en tamaño, resolución, nulos y punto de anclaje. Esto es la precipitación. Entonces, en la coordenada
que tengo acá, el valor de la precipitación es 1366.486. 27.78 metros a la derecha, el valor es este. A la derecha, 27 metros, 27 o 28 metros a la derecha, tengo este valor. Y hacia abajo, hacia el sur, 27,77 metros hacia el sur, tengo este valor. Este formato lo podemos leer directamente con el ArcGIS. Yo puedo cargar el archivo al ArcGIS, pero hay un problema. El ArcGIS no sabe en qué sistema de coordenadas está esto. Esto está en millones. Quiere decir que seguramente estos datos están en magna. Si esto estuviera acá en grados decimales, dijera 4 y menos 72 algo, eso estaría geográfico. Entonces tendría que cargar el mapa, crear un mapa con sistema WGS84. Revisemos entonces las grillas. Necesitamos varias grillas. La grilla de direcciones de flujo debe tener, entonces acá están las direcciones de flujo, hacia dónde drena cada gota de agua, hacia el sur, norte, este, oeste o en las diagonales. Estos datos deben ser iguales a los del otro archivo. Si verifican, son los mismos datos: 3202, 2718, 1036013, 1530910. Si no tienen el mismo punto de anclaje, no van a haber correspondencia entre las celdas. Misma resolución y mismo dato nulo, menos 9999, que tienen punto cero, no pasa nada. Y tenemos dos modelos de evaporación real, Cenicafé y Turk, dos métodos diferentes, uno en función de la altura y otro en función de ecuaciones a partir de los datos de las estaciones. Vamos a abrirlo en el blog de notas. Esto es pesado. Ese es el valor de la evaporación. Entonces acá en la primera celda, si nosotros analizamos, llovieron 1366, pero se evaporaron 1171. O sea que tenemos un remanente, no un déficit. Pero hacer estos cálculos de forma manual es muy demorado. Y además tenemos que acumularlos en el sentido del flujo para que se vayan acumulando por el terreno. Debemos cerrar todo esto. La herramienta que vamos a utilizar se llama HydroSeek. Ese HydroSeek lo encuentran en internet, buscando en el Google, como HydroSeek 4. Eso es de la Universidad Nacional de Medellín. No es ArcGIS, sino HydroSeek. Utiliza MapWindow como herramienta geográfica base. El HydroSeek es una extensión, como decir el 3D Analysis o el Espacio de Analysis o el GeoHMS o el GeoRAS. Acá pueden encontrar las descargas. Aquí está el HydroSeek, aquí está el manual, el MapWindow y hay unos cursos si quieren aprender un poquito más de hidrología con esa herramienta. Entonces vamos a hacerlo con HydroSeek. Abro el HydroSeek, lo que va a hacer es abrir el MapWindow y cargar dentro una barra que se llama la barra HydroSeek. Ya está abriendo, entonces les va a abrir esta herramienta. Esto es MapWindow y aquí tenemos el HydroSeek. Vamos a cargar las capas del modelo. Eso se parece al ArcGIS, es un poquito más simple porque es más para mapas raster. Vamos a cargar las capas del modelo, las que vamos a utilizar, y vamos a analizar qué es lo que tenemos. Taller 10, datos. Acá se pueden abrir directo los ASCII. Vamos a cargarlos de una vez todos. Esto se va a demorar y va a generar unas pirámides de visualización en formato bitmap, mapas de bits. Esto se va a demorar un poco cargando, se va a demorar bastante cargando. ¿Por qué ese formato es convencionalmente utilizado? Porque es un formato que no es codificado. Yo puedo leer directamente los datos dentro del archivo. Aquí ya está creando las pirámides. Esta es una de las pirámides de visualización de grillas. Se utiliza para datos científicos, se utiliza para Python, para codificar, para hacerlo de forma manual, leyendo los datos directamente desde un archivo plano sin tener que decodificar los datos para poderlos analizar. El problema es que eso es muy pesado porque todos esos datos se tienen que llevar a memoria para poderlos procesar. Debemos esperar a que cargue. En la parte inferior izquierda dice creando la imagen de representación, o sea, las pirámides de visualización de cada una de las capas. La precipitación está en milímetros, la evaporación está en milímetros y las direcciones de flujo están pues, en la configuración de direcciones de flujo del modelo. En la guía del documento de clase está la explicación de cada grilla. La codificación que vamos a utilizar es esta de acá. 1 es suroeste, acá hay una gota de agua acá, 2 va a ir al sur, 3 sureste, 6 este, 9 noreste, 8 norte, 7 noroeste, 4 este. Esta sería la configuración. Recuerden que en ArcGIS es esta configuración, en HydroSeek es esta de acá. Eso lo pueden convertir si lo tuvieran en formato GIS, de ArcGIS, con una herramienta en HydroSeek que se llama herramientas operativas con convertidor de direcciones de drenaje. Por acá tienen la herramienta. Si la tienen en ArcGIS y la quieren convertir a HydroSeek, es ArcGIS a HydroSeek. Eso lo podrían hacer manualmente allá en el archivo de texto, haciendo la conversión de los valores, cambiando el código 1 por 6. Pero hay que hacer un cambio de variable. Si yo convierto los valores en el archivo de texto de 1 a 6, pues ahora me va a quedar esto como 1 y esto como 1. Entonces tienen que hacer un cambio de variables. Entonces pueden colocar, por ejemplo,
1 lo convierten a -1, 2 lo convierten a -2, todo lo vuelven negativo. Y después cuando hagan la conversión, el 1 ya lo van a poder pasar a 6 sin problema. No se va a sobreescribir nada. Por ejemplo, si utilizara el 8, convirtiera ese 64 a 8. Después cuando convierta este 8 a 1, voy a tener un problema y es que esto ya lo había cambiado. Esto me lo dejaría igual al valor que tengo acá. Entonces tengo que hacer un cambio de variable. Eso lo hace automáticamente la herramienta de convertir ArcGIS a HYDROSIC en direcciones de drenaje. Pero también se puede hacer a mano o con álgebra de mapas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos la precipitación media, que es este mapa. Los valores están entre 1231 y 2403. Tenemos también las direcciones de flujo en formato ya HYDROSIC, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, el número 5 no existe, que es que no drena para ningún lado, no existe en este modelo. Los no datas están como nulos. Tenemos la grilla de evaporación de TUR, 295.713 de evaporación. Este método de TUR utiliza la cota y a partir de la cota con una ecuación se calcula la evapotranspiración. Hay una ecuación, la pueden investigar. CENICAFE es un mapa que utiliza los datos de las estaciones, se regionaliza con una ecuación, a partir de las matrices de dispersión se obtiene una ecuación y se puede, entonces, si tengo un rango adecuado de elevaciones y evaporaciones, puedo hacer una regresión lineal y hacer una ecuación. Eso es este mapa. Entonces, es a partir de los valores de las estaciones. ¿Cómo hacemos el cálculo? Vamos a HYDROSIC, hidrología, y le decimos que queremos acumular flujo. Y por acá tenemos acumular flujo es precipitación menos evaporación, sentido del flujo, calculamos el valor y va a irlo acumulando como vayan cambiando las direcciones de flujo hasta llegar al punto más bajo. Acá sería calcular el caudal medio. El mapa de direcciones de flujo, recuerden que debe estar en formato HYDROSIC. Necesitamos la precipitación. Las grillas tienen que ser exactamente iguales de grandes, exactamente la misma resolución y exactamente el mismo punto de anclaje. Tomamos la evaporación, vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, con CENICAFE, a partir de los datos discretos de las estaciones, convertido en un mapa continuo, en una grilla con un método de interpolación espacial que seguramente está con IW. Punto de rocío, le podríamos adicionar el punto de rocío en milímetros por año, pero no nos vamos a agregar, que no lo tenemos. Y el mapa de resultado, esto sería el caudal medio utilizando los datos de CENICAFE. Entonces vamos a colocar QM CENICAFE en una grilla ASCII, QM CENICAFE.ASCII, y lo vamos a guardar allá dentro de datos del taller 10. Vamos a dar procesar, esto se va a demorar un poco, tiene que hacerlo celda por celda, después tiene que acumular y ya podríamos obtener la lectura de los valores de caudal. Vamos a hacer la lectura de los valores en ArcGIS, para que miren que los ASCII sí se pueden leer en ArcGIS. Eso se demora bastante porque tiene que hacer millones de operaciones para poder hacer ese cálculo y además acumularlos en el sentido del flujo o en el sentido de menor resistencia en pendiente. Ahí debe estar volcando ya la grilla. Entonces, proceso terminado. Ahora vamos a hacerlo con el mapa de torque. Torque está por acá, torque en función de la elevación del terreno. Mapa de resultados sería con medio CENICAFE. Acá sería el torque. Procesamos y esperamos a que termine y le demos datos en ArcGIS. Mientras que esto termina, vamos a ir abriendo el ArcMap. Aquí podemos leer los datos, pero vamos a hacer la lectura directo en el ArcGIS. Y vamos a utilizar nuestra red de drenaje, la que teníamos en el taller anterior. Entonces, en el taller anterior, taller 9, van a obtener, recuerden, máximos. Aquí, medios, que es el dato que más se utiliza para estudios ambientales. Verifiquemos a ver si ya terminó. Todavía está procesando. Debemos tener un poco de paciencia. Se demora bastante calculando. Les va a salir la ventana de ejecución terminada y ya tenemos los mapas. Vamos a hacer la lectura de los resultados en el ArcGIS. Agregamos los mapas, pero recuerden que tenemos grillas ASCII que están en proyección magna. Entonces, lo primero es ponerle a esto magna, o si no, no nos va a proyectar eso bien. Segundo, agregamos. Vamos a irnos a la carpeta del taller 10. Datos y vamos a cargar nuestros dos mapas, QM CENICAFE y torque. Agregamos, él va a crear unas pirámides de visualización, las vamos a hacer con el vecino natural para ambas grillas. Eso se demora bastante, se demora muchísimo. ¿Por qué? Porque está en formato ASCII. O sea que tiene que leer un archivo de texto y sacar millones de datos para poderlos representar aquí en nuestro mapa. Recomendación, convertir esas grillas ASCII después de que terminemos a formato TIFF para que nos quede una grilla con sistema de proyección y codificada, para que sea liviana y fácil de leer y fácil de visualizar.
pero bueno, vamos a hacerlo solo con ASCII. Aquí ya está, dice, esos ASCII no tienen sistema de proyección, los va a proyectar al sistema que tenga su grupo de capas. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos los mapas. Para facilitar la lectura, si se dan cuenta, es un mapa que es bien difícil de leer. Dice, tengo en Tur caudales de 0 a 18 metros cúbicos por segundo, que seguramente están en el río Calenturitas, en esa cuenca de 1200. Pero eso se vuelve tan pesado, porque son ASCIIs. Cada vez que yo me desplazo, muevo, tiene que ir a leer un archivo de texto. Entonces, a pesar de que tiene pirámides, se demora bastante. Vamos a cargar la red de drenaje del taller 9 que teníamos, que eran los ríos, para mirar a ver por dónde van los drenajes. Vamos a colocarlos acá en azul. Los vamos a colocar bien transparentes. Display, estos ya son caudales medios, vamos a colocarle 50 y aquí ya vamos a poder leer valores. Vamos a utilizar el mismo punto que utilizamos en el taller 9. Me interesa leer en la cuenca del río Calenturitas, en el sifón que estábamos analizando, me interesa saber cuánto es ese caudal allá en ese sifón. Entonces vamos a buscar acá el taller 9, donde definimos el sifón, que lo habíamos hecho acá en configuración de proyecto. Por acá teníamos ese sifón. Vamos a buscar el sifón de la cuenca para mirar cuánto fue el caudal que obtuvimos por los 2 metros. Vamos a ir aquí, acá estamos trabajando en metros, esta es la longitud, le quitamos estas comitas, tomamos el otro dato, la norte, o el Y, desplazamos, acercamos y escala 1,250. Listo, entonces acá tenemos unas celdas, vamos a tomar el identificador, vamos a verificar si los dos mapas pasan por el mismo lugar. Acá en Cenicafé, ahí está cargando, está como en el mismo lugar. Vamos a leer el píxel, creo que en el taller de clases utilizamos este píxel. Tomamos el identificador y vamos a preguntarle acá a la GIS cuánto es el valor del caudal en este punto para las dos capas. Entonces, utilizando el método del Cenicafé de evaporación, nos da un caudal de 17.4 metros cúbicos por segundo, medio, caudal medio, es el caudal que llevaría el río en ese punto, normalmente, y si no estamos en verano completamente, y por Tur 1780. Para poder visualizar esto un poco más limpio, pueden cambiar el esquema de visualización para mirar los caudales en cualquier lugar. Acá pueden colocar simbología, pueden colocar clasificado, esto se va a demorar bastante, ni siquiera funciona por clasificado, tiene que ser ajustado, y podemos colocarle una paleta que tenga muchos colores y pueden colocarle histograma. De esta forma entonces van a poder leer el caudal como lo estamos haciendo antes. ¿Se recuerdan cuando hicimos lo de las direcciones de flujo y todo el tema de los streamline y las acumulaciones? Podemos leer en estos datos. Entonces acá yo puedo saber cuánto para este punto, cuánto viene por este brazo en caudal. Vienen 0.05 metros cúbicos por segundo y por este brazo vienen 1774. O sea que el río principal viene por acá. Y de esa forma podría leer los caudales en cualquier punto de esa cuenca gigante. Se agregó además los datos de la restitución anterior del taller 9. Nosotros teníamos por acá en río Calenturitas la cuenca completa, que es esta. Eso lo podemos combinar para los dos modelos. Acá lo tenemos. Esta es nuestra cuenca completa. Y nuestras subcuencas también las podemos subir y visualizarlas directamente acá en el modelador. Y podemos analizar acá cuánto caudal sale de esta cuenca, cuánto caudal medio produciría una cuenca por allá bien alta. Pero lo tengo que analizar antes de la unión. Sería acá. En este píxel, vamos a decirle acá que solo quiero caudal de torque. Entonces acá me produce 0.2 metros cúbicos por segundo y por este brazo 0.24 y aquí cuando se une el caudal medio sería 0.45 metros cúbicos por segundo. Esta es la forma entonces de calcular los caudales medios. Ya saben ustedes cómo crear las grillas, cómo recortarlas. Para la conversión a ASCII, acá directamente este formato se puede convertir con datos en exportar a formato ASCII. A formato ASCII no, lo pueden convertir directamente a formato TIFF u otros formatos. Para convertir a ASCII, si tuvieran grillas en formato TIFF y lo quisieran convertir a ASCII, entonces hay herramientas para convertir a ASCII. Entonces se llama Raster to ASCII la herramienta que les permite convertir TIFFs o grids a ASCII, o sea, archivos de texto que no están codificados. Es esta la herramienta. Y para hacerlo al revés, esto convertirlo a raster, lo pueden hacer con botón derecho, datos exportar, o lo pueden hacer con ASCII to raster. Para proyectarlo, pueden clicar en ASCII to raster. Vamos a convertir esto ya en un raster, pueden ser el de Turk. Entonces acá seleccionan la grilla ASCII que van a convertir, que está justo acá en C. Veías taller 10 datos, vamos a convertir solo de torque acá, raster de salida. Eso se demora bastante leyendo porque es un archivo de texto que no está codificado. Acá entonces lo vamos a convertir en el taller 10 en datos a con medio
.tif, acá haríamos la conversión de formato, y esto no podría ser entero, tiene que ser flotante. Esto es una grilla flotante. Damos OK, ahí está convirtiendo y codificando a un formato comprimido y con sistema de proyección. Se demora un poco porque son miles de celdas, millones de celdas. Listo, apagamos esto y si verificamos el source nos quedó sin sistema de proyección, tenemos que volverlo a reproyectar, pero ya lo tenemos en un formato que es más fácil de manejar. Este formato es muy fluido, entonces acá si ustedes verifican en display, en simbología y cambian a histograma y colocan muchos colores, entonces ya no se va a quedar pegado leyendo porque ya está en un formato geográfico.